Ya tenemos las fechas oficiales del tour de BTS. Y de verdad que es un momento histórico que muchas y muchos estábamos esperando con el corazón en la mano. Se confirma esta gira tan esperada. Es innegable que Latinoamérica ganó porque varios países sí forman parte del tour. Sabemos que no todos tendrán la oportunidad de asistir, pero quienes puedan viajar y vivir esta experiencia en vivo, ver a Jimin, Jungkook y a todos los demás miembros tan cerca, seguramente coincidirán en que vale completamente la pena. Y para quienes no puedan ir, no se preocupen, porque siempre habrá resúmenes, videos y recuerdos compartidos de esos momentos inolvidables. Para el público hispanohablante, las fechas confirmadas son las siguientes. En México, BTS se presentará los días 7, 9 y 10 de mayo del año 2026. En España, los conciertos tendrán lugar los días 26 y 27 de junio de 2026. En Colombia, las fechas programadas son el 2 y 3 de octubre de 2026. En Perú, el tour llegará los días 9 y 10 de octubre de 2026. En Chile, BTS se presentará el 16 y 17 de octubre de 2026. En Argentina, los conciertos serán los días 23 y 24 de octubre de 2026. Finalmente, en Brasil, el grupo cerrará esta parte del tour con presentaciones los días 28, 30 y 31 de octubre de 2026. Ahora, como fan del Jikook, la emoción de poder volver a ver a Jimin y Jungkook juntos sobre un escenario es algo imposible de describir con pocas palabras. Es una emoción que nace sola, que se enciende sin permiso, porque no estamos hablando solo de una presentación más, sino de volver a presenciar una conexión que hemos seguido durante años, una que siempre se ha mostrado con más fuerza cuando están frente al público. Cuando no hay cortes, cuando no hay edición, cuando todo fluye en tiempo real. Los conciertos siempre han sido ese espacio especial donde Jimin y Jungkook se dejan ver de una manera mucho más natural, más cotidiana, más honesta. Ahí no hay forma de esconder miradas, gestos, sonrisas, ni pequeños actos que simplemente suceden. Todo pasa en vivo frente a nuestros ojos, y eso es precisamente lo que hace que cada segundo sea tan intenso. Sabemos que sus acciones y los momentos que comparten en el escenario no pueden ser manipulados ni recortados. Lo que vemos es lo que es, y eso siempre ha hablado por sí solo. Como fans, hemos sido testigos durante años de esa coquetería tan característica entre ellos, de esa química que se siente incluso a la distancia. Esa manera tan suya de buscar al otro entre el caos del escenario, de provocarse con miradas, de acercarse más de lo necesario, de jugar con el nerviosismo del otro como si fuera algo natural, casi inevitable. Jungkook con esa atención constante, Jimin con esa forma tan sutil y a veces no tan sutil de responder, de sonreír, de acercarse, de sostener la mirada un segundo más. Y ahora, después de haber pasado 18 meses juntos en el ejército, la expectativa es todavía mayor. No porque tengamos que imaginar cosas nuevas, sino porque sabemos lo que ya existe, lo que ya estaba antes. La química no desaparece, evoluciona. Crece con el tiempo compartido, con las experiencias vividas lado a lado. Volver a verlos juntos en un escenario es preguntarse cómo se sentirá ahora esa conexión, cómo se manifestará, cómo se expresará sin necesidad de palabras. Antes ya los veíamos buscarse durante todo el concierto, coincidir una y otra vez, encontrarse con la mirada incluso desde extremos opuestos del escenario. Veíamos cómo se sonreían, cómo se acercaban, cómo sus rostros se juntaban de manera casi inconsciente, cómo parecían estar siempre atentos a la presencia del otro. No era algo forzado ni planeado, simplemente pasaba, y por eso resultaba tan evidente. Ahora podremos volver a presenciar esos momentos llenos de complicidad, esos instantes pequeños pero poderosos que dicen más que cualquier discurso. Miradas que sostienen, sonrisas que se responden, gestos que solo ellos parecen entender. Esa forma tan propia de compartir el escenario, de existir juntos en él, de sentirse cómodos, seguros, conectados. Verlos nuevamente en vivo no es solo ver una presentación,
es ser testigos de una historia que sigue escribiéndose frente a nosotros, de una química que no necesita explicación porque se siente, se percibe, se vive. Y como fans, sabemos que esos momentos, por pequeños que parezcan, son los que hacen que el corazón se acelere y que la emoción sea imposible de contener. Porque cuando Jimin y Jungkook están juntos en el escenario, siempre hay algo más. Y eso simplemente no se puede ignorar. Ahora recordemos algunos de esos momentos de Jikook sobre el escenario que como fans deseamos volver a ver y quizá sentirlos todavía más intensos. Y es que hay veces en las que las palabras simplemente se quedan cortas, porque lo que ellos transmiten va mucho más allá de lo que se puede explicar. Hay conexiones que no necesitan ser nombradas, solo observadas. Esperamos poder verlo. Las personas que tengan la fortuna de verlos en vivo serán testigos de esa conexión tan de cerca, tan real, tan imposible de ignorar. Estar ahí, frente al escenario, viendo cómo Jimin y Jungkook comparten el mismo espacio, la misma energía, es algo que sin duda se vive de una manera distinta, más intensa, más directa. Pero incluso quienes no podamos estar presentes físicamente, también sabemos que lo vamos a sentir, porque hay conexiones que no se limitan a un lugar ni a una distancia. La conexión de Jimin y Jungkook traspasa pantallas. Siempre lo ha hecho. No importa si se ve desde una transmisión, un video o una grabación, lo que ellos proyectan llega igual, se percibe igual, se siente en el pecho. Hay algo en la manera en la que se miran, en cómo coinciden, en cómo se buscan con naturalidad, que no se pierde aunque haya una cámara de por medio. Esa química no depende del ángulo ni de la edición, simplemente está ahí. Ellos han demostrado una y otra vez lo unidos que están, incluso cuando alrededor han existido rumores, críticas o intentos constantes de minimizar lo que se ve. Intentos de separarlos, de evitar mostrarlos juntos, de hacer como si esa conexión no existiera. Pero nada de eso funcionó. Porque cuando algo es real, cuando es fuerte, no se puede ocultar por mucho tiempo. Y en el escenario, menos aún. A pesar de todo lo que se ha dicho, de todas las interpretaciones externas, Jimin y Jungkook siguen mostrándose tal como son cuando están juntos. Cómodos, conectados, atentos el uno al otro. Esa unión no se fuerza, no se actúa, no se fabrica. Se nota en los detalles, en los gestos pequeños, en la manera en la que coinciden sin buscarlo, en cómo parecen entenderse sin necesidad de palabras. Y si algo es claro ahora, es que su química no se debilitó. Al contrario, se siente más fuerte que nunca, más madura, más segura, más evidente. El tiempo compartido, las experiencias vividas, todo eso solo suma. Por eso la expectativa es tan grande, porque sabemos que cuando vuelvan a compartir escenario, esa conexión volverá a manifestarse de la forma más natural posible. Así que sí, algunos podrán verlo en vivo, otros a través de una pantalla, pero la emoción será la misma. Porque lo que existe entre Jimin y Jungkook no se limita a un lugar ni a un formato. Se siente, se percibe y se reconoce. Y eso, por más críticas o intentos de negarlo, siempre termina brillando.